Bienvenidos al canal del computador a relés. El temporizador 555 es un circuito integrado muy popular para generar señales de reloj con requerimientos moderados. Es un componente fácil de encontrar y se usa en un montón de proyectos electrónicos ya que ofrece gran flexibilidad y sus diferentes modos de operación están ampliamente documentados online. Uno de los modos de operación más usados es el de oscilador estable. En esta configuración solo hay que elegir unas resistencias y un condensador y se puede obtener un amplio rango de frecuencias de oscilación y ciclos de trabajo. En este circuito con el 555 que tengo montado en protoboard, he escogido una resistencia de 220 ohmios para R1 y de 1 kilo para R2. El condensador lo he puesto de 2,2 microfaradios. Estos valores me deberían dar una frecuencia teórica de aproximadamente 295 ciclos por segundo. El osciloscopio nos muestra 280 Hz, que es ligeramente inferior, pero estas pequeñas diferencias son normales y son debidas a las tolerancias de los componentes electrónicos. El fenómeno que permite determinar la frecuencia es la carga y descarga del condensador a través de las resistencias. El condensador se carga y descarga repetidamente y el tiempo necesario para ello determina el periodo de la oscilación y por tanto la frecuencia del reloj. La carga y descarga del condensador aparece como una señal más o menos triangular. Observen que los mínimos y máximos de carga del condensador coinciden con las transiciones de la señal de salida del oscilador. Como la velocidad de carga y descarga depende de la capacidad del condensador, cuanto más pequeño sea el condensador, menos tiempo necesitará para cargarse y descargarse, resultando en un periodo de oscilación más corto y una frecuencia más elevada. Por tanto, si ahora reemplazo el condensador por otro más pequeño de 0,1 microfaradios, obtendré una frecuencia mayor, que ahora en el circuito real es de aproximadamente 9,5 kHz. Con un condensador todavía más pequeño de 10 nanofaradios o 0,01 microfaradios, la frecuencia de salida es todavía mayor, y me sale en este caso de 54 kHz. Hasta aquí todo normal. El 555 configurado como un oscilador funciona tal como se espera. Sin embargo, este es el canal del computador a relés, o sea que voy a prescindir del 555 y en su lugar utilizaré conmutadores analógicos como el 1G3157, que son el equivalente de silicio de los relés electromecánicos o también llamados relés de estado sólido. En uno de mis vídeos anteriores ya presenté un circuito de reloj basado en relés electromecánicos que funciona a 6 ciclos por segundo. De hecho, en su momento lo presenté como el director de orquesta de mi mini calculadora a relés. Los relés electromecánicos tienen la interesante propiedad de la histéresis. La histéresis es como una zona de confort en la que el relé mantiene su estado actual hasta que se supera un umbral específico para iniciar el cambio. La histéresis facilita hacer un oscilador con realmente muy pocos componentes. Los conmutadores analógicos carecen de histéresis, pero tal como veremos a continuación, es relativamente fácil crearla. El terminal de selección en un conmutador analógico establece su estado, ya sea encendido o apagado. Es conceptualmente equivalente al terminal de bobina de un relé electromecánico. La histéresis puede crearse fácilmente conectando una resistencia desde el terminal de salida hasta el terminal de selección, y luego otra resistencia más pequeña desde el terminal de selección hasta una entrada que llamo de control. Cuando el conmutador está apagado, es decir, con su salida a 0 voltios, la resistencia de 10K tiende a llevar hacia abajo la tensión en el terminal de selección, y eso hace que se necesite una tensión de control más elevada para activar de nuevo el conmutador. Aplicando las leyes de Ohm a las resistencias, podemos determinar que esta tensión de control es de 3,75 voltios. Esta es la tensión umbral necesaria para encender el conmutador. Ahora bien, una vez el conmutador se ha encendido, o sea, con la salida a 5 voltios, la resistencia de 10K tiende a llevar hacia arriba la tensión en el terminal de selección y por tanto esta vez se necesitará una tensión de control más baja para poder desactivar el conmutador. De nuevo, aplicando las leyes de Ohm en este escenario, calculamos que esta tensión umbral es concretamente de 1,25 voltios. En resumen, la presencia de las dos resistencias añade una histéresis al conmutador analógico. Los valores de 1,25 y 3,75 voltios
son los umbrales de tensión solo por encima y por debajo de los cuales el conmutador cambiará su estado. Con la histéresis ya disponible en el conmutador analógico, voy a crear un oscilador que haga uso de esta histéresis incorporando un circuito RC. El circuito RC hay que alimentarlo con el estado contrario de la salida porque precisamente queremos crear una oscilación. Así el condensador se descarga cuando la salida está a 5 voltios y se carga cuando la salida está a 0 voltios, encendiendo el conmutador cuando está apagado y apagándolo cuando está encendido, de manera repetida y creando una oscilación. En el simulador podemos ver que a medida que el condensador se carga, la tensión de control aumenta paulatinamente. En el momento de alcanzar los 3,75 voltios, el conmutador cambia a ON. Con el conmutador a ON se inicia la descarga del condensador hasta que la tensión baja a 1,25 voltios. En este momento el conmutador pasa al estado OFF y el proceso se repite de nuevo cíclicamente. El oscilador que he propuesto es idéntico en funcionamiento al llamado oscilador de disparo de Schmitt o Schmitt-Trigger, del que encontrarán mucha información online. Si comparan los diagramas de estos dos osciladores, verán que cuentan esencialmente con los mismos ingredientes: un buffer o amplificador seguidor con histéresis, un inversor y un circuito RC. El oscilador con conmutadores analógicos tenemos la facilidad de poder habilitarlo y deshabilitarlo a voluntad, limpiamente. Para ello solo hay que introducir la señal de habilitación en el contacto normalmente cerrado del inversor, sustituyendo la conexión fija a 5 voltios que tenía. En este circuito construido sobre una protoboard verán que hay un tercer conmutador analógico, pero es simplemente un circuito antirrebote que he aplicado al conmutador mecánico de habilitación del oscilador. Con condensadores de diferentes capacidades obtendré diferentes frecuencias de oscilación. El condensador de 2,2 microfaradios me da una frecuencia de aproximadamente 700 Hz. Con el condensador de 0,1 microfaradios, la frecuencia es de 25 kHz. Y con un condensador aún más pequeño de 0,01 microfaradios, la frecuencia sube hasta los 154 kHz. Para quien esté interesado, la ecuación de cálculo de la frecuencia para este oscilador es esta. Aquí la he aplicado para calcular el caso de 0,1 microfaradios. En el osciloscopio también podemos verificar que la activación y desactivación del oscilador es completamente limpia y que en ningún caso la onda de salida queda cortada o alterada en medio de un ciclo. Esta propiedad será muy importante cuando queramos arrancar o parar el reloj de un circuito complejo sin provocar anomalías de funcionamiento. El oscilador con conmutadores analógicos puede funcionar a frecuencias mucho mayores que las trabajadas hasta ahora. De hecho, mi osciloscopio de nivel iniciación va a tener serias dificultades para mostrar lo que voy a probar a continuación. En primer lugar, voy a poner una capacidad de 66 nanofaradios en el circuito RC. En realidad son 3 condensadores de 22 nanofaradios en paralelo. La frecuencia resultante es de 9,5 MHz. Ahora voy a reducir un poco más la capacidad y la dejo en 44 nanofaradios. La frecuencia es de 12 MHz. Y aún voy a forzar un poco más dejando un único condensador de 22 nanofaradios. La frecuencia ahora ha subido hasta los 17 MHz. Fíjense que la forma de onda que muestra el osciloscopio no es perfectamente cuadrada. Mi conocimiento al respecto me indica que eso es debido a las limitaciones del propio osciloscopio, sobre todo en cuanto a su ancho de banda y a los overshoots creados por las sondas pasivas que estoy utilizando. El montaje en protoboard supongo que tampoco ayuda. En comparación con la frecuencia que se puede alcanzar con el 555, estamos completamente en otro orden de magnitud. El oscilador con conmutadores analógicos da una señal con flancos de subida y bajada más rápidos y permite llegar a frecuencias muy superiores. Espero que les haya gustado el vídeo. En los próximos capítulos utilizaré este diseño de circuito de reloj y lo aplicaré a circuitos cada vez de mayor complejidad. No se pierdan lo que vendrá a continuación en este canal.